Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí revisando el informe de Deutsche Bank, ¿verdad? Bueno, yo Que creo que yo la creo situación que ahora mismo para Lagarde es complicadísima, sobre todo si la economía alemana, como está diciendo Deutsche Bank, va a una recesión más o menos permanente. Es aquello que nos decían es, de que la inflación era puntual, pues al final lo que se va a quedar es una recesión más permanente en la principal economía europea. claro, es que ya hace mucho tiempo, ¿no? que prácticamente nadie cree a Christine Lagarde. Al final el tema inflacionario ha llegado un momento en el que ya pues todo queda pendiente de ese petróleo. Una vez que ya, recordemos, la inflación tiene un efecto acumulativo, entonces toda la inflación que se ha venido produciendo no la vamos a perder. Pero sí es cierto que ahora los precios crecen a una velocidad menor que antes, pero claro, toda esa inflación acumulada al final tiene un golpe en la economía. Y luego no olvidemos que Lindner, cuando planteó hace una semana que realmente si uno podía hacer uso de esos fondos COVID y también fondos para lucha contra el cambio climático, porque en realidad son más de 40.000, el montante total roza prácticamente los 150.000 millones de euros, que ya son una cifra bastante importante, es un fondo para el COVID y también parte del fondo para la guerra de Ucrania, quería utilizarlo para respaldar a su propia ciudadanía. Entonces ya ha dicho Lindner que si el Constitucional evidentemente no le deja hacer uso de ese dinero, hay unos entre 40 y 45.000 millones de euros de ayudas y subvenciones a empresas e industrias para paliar la crisis energética derivada de la ruptura de la alianza con Rusia, que todo ese dinero tendrán que devolverlo, que en su defecto tendrán que dejar de cobrarlo. Entonces, claro, hay un problema, por un lado, de gasto público, evidentemente, no puede seguir impulsando la demanda, pero también de gasto privado, porque buena parte de ese gasto privado se va a ver reducido, porque tampoco va a tener el respaldo del sector público. Está en una ratonera donde Alemania se ha metido ya sola. La causa fundamental y prácticamente única es la ruptura de la alianza energética con Rusia. La industria alemana está de capa caída, ya llevaba muchos años con un problema de competitividad serio respecto a China. Hace poco también hemos escuchado unas declaraciones otra vez, ¿no?, del consejero delegado de BASF, que cada vez que habla sube el pan, diciendo que realmente pues no pueden competir con la industria china. Entonces, claro, si tú tenías antes un elemento que era la energía barata, entre comillas, o el gas ruso, ¿verdad?, que podías recibir a través de gasoducto y por lo tanto pues podías tener un suministro más o menos constante y más o menos, bueno, digamos seguro, ¿no? Aunque es verdad que Putin de vez en cuando también cerraba el grifo por motivos geopolíticos, pues te encuentras con un problemón, tienes que encontrar el gas donde no hay, tienes que promover proyectos de hidrógeno verde que realmente pues podrán ver la luz dentro de 5, 10, 15, incluso 20 años, y mientras tanto tu industria se va reduciendo, se va yendo parte de esa industria a Estados Unidos y sobre todo a China, y al mismo tiempo tienes unos hogares que no pueden hacer frente a sus facturas energéticas. Fíjate la ratonera en la que nos hemos metido, y esto va a provocar prácticamente con toda seguridad que las reglas fiscales, en la negociación de esas reglas fiscales que en diciembre verán finalmente la luz en su formato definitivo, van a ser mucho más flexibles de lo que algunos pensaban. Esto va a beneficiar a España porque va a poder gastar más de lo que ingresa sin que los alemanes le puedan poner la cara colorada, la cara roja, y luego además evidentemente esto va a presionar para que el Banco Central Europeo baje tipos de interés. Claro, para eso el petróleo tiene que seguir en un precio contenido, porque si el petróleo vuelve a subir, por la razón que sea, fundamentalmente porque haya problemas en Oriente Medio, porque la demanda europea vemos que sigue siendo baja, y Estados Unidos lo que va a hacer es poner más petróleo en el mercado, con lo cual lo normal es que los precios se mantuvieran en los niveles actuales o incluso que pudieran bajar. Veremos qué hace la OPEP en su famosa reunión, pero si sube, el euro va a tener problemas para sobrevivir en ese contexto, porque con una baja de tipos de interés, evidentemente el poder de compra de ese euro baja, y si hay que comprar el petróleo en dólares, pues veremos lo que sucede, ¿no? Yo creo que es un escenario bastante bueno, entre comillas, para las familias desde un punto de vista financiero, y bastante malo porque evidentemente vamos a una recesión muy importante, y veremos el grado de alcance que tiene y la gravedad que realmente tiene, ¿no, José Antonio?